Hola a todos, el día de hoy vamos a explorar un tema muy relevante en la radiología que son los nódulos pulmonares, tanto solitarios como múltiples. Esta presentación está realizada por mi persona, Leonela Aguirre, junto con el apoyo de nuestro docente, el doctor Jorge Castillo. Si bien vamos a plantearnos lo que son ciertos objetivos que vamos a cumplir al finalizar la revisión de este tema. Entre ellos, vamos a definir qué es un nódulo pulmonar y cuáles son sus principales características radiológicas. Vamos a identificar las causas más frecuentes para el desarrollo de los nódulos pulmonares, tanto benignos como malignos. Vamos a describir lo que son las densidades, los patrones, las calcificaciones y la morfología como tal del nódulo que nos permitirá diferenciar entre un nódulo pulmonar benigno y maligno. Vamos a ver algunas técnicas de imagen, sobre todo la importancia de la tomografía computarizada, así como otras técnicas de imagen que nos permitirán el diagnóstico sobre lo que son los nódulos pulmonares. Y al final vamos a analizar algunos casos clínicos que nos permitirán evaluar lo que es un nódulo pulmonar y poder diferenciar claramente un nódulo pulmonar que puede ser benigno de uno maligno. Es importante que nosotros reconozcamos qué es un nódulo pulmonar, pues estos de aquí son hallazgos muy frecuentes que se suelen encontrar en la tomografía. Estos nódulos pueden ser de tipo solitarios, como también pueden ser nódulos múltiples, también pueden ser nódulos benignos como nódulos malignos. Para su análisis es importante que nosotros describamos cómo se encuentra formado, ver su tamaño, ver sus bordes, ver su densidad y sobre todo si es que este de aquí tiene calcificaciones, ya que esta característica del nódulo nos permitirá determinar si es que un nódulo tiene benignidad o si es que es un nódulo maligno. Además de eso, es importante la parte clínica, ya que el uso de imágenes radiológicas junto con el apoyo de la evaluación clínica nos va a permitir tener un diagnóstico certero. Primero, vamos a ver qué es un nódulo solitario. Un nódulo solitario es una lesión redondeada de menos de 3 centímetros que está bien o mal delimitada y que se encuentra completamente rodeada del parénquima pulmonar. A su alrededor no va a encontrarse otras anomalías, ya sean como ganglios linfáticos agrandados o incluso lo que son atelectasias. Si la lesión es mayor a 3 centímetros, nosotros ya no mencionamos de que hablamos de un nódulo pulmonar, sino más bien reconoceremos a esta lesión como una masa pulmonar. Como ya se había mencionado, los nódulos pulmonares son causas frecuentes que se encuentran sobre todo en estudios como son la tomografía. La mayoría de estos nódulos pueden ser benignos, siendo los más comunes los granulomas. Sin embargo, el 40% de los nódulos encontrados son neoplasias. Por ello, es importante que se debe reconocer la clínica, ya que existen ciertos factores que va a conllevar que un nódulo pueda llegar a ser maligno. Entre ellos tenemos lo que es la edad, ya que personas mayores de 40 a 80 años, podemos decir que estos aquí tienen un mayor riesgo de generar un nódulo con malignidad. También prevalece lo que es el sexo femenino, sobre todo por el desarrollo del cáncer de pulmón. Vamos a ver también que existen factores de causa genética por la mutación del gen 6q23.25 y la causa primordial y principal para generar lo que son nódulos pulmonares de tipo maligno es el consumo de tabaco, ya que a mayor paquetes de tabaco consumidos al año puede generar un mayor riesgo a generar malignidad. En la etiología, vamos a ver que a nivel del Ecuador se hizo lo que es un estudio en la provincia de La Suay, en un hospital que es el Hospital José Carrasco Arteaga, que se realizó 297 tomografías de tórax, en el cual se evidenció que el 18.6% de los pacientes que se hicieron estas tomografías presentaban lo que es un nódulo pulmonar de tipo solitario. Las características de los nódulos pulmonares en su mayoría eran benignos, que tenían contornos que estaban bien definidos. Estos nódulos pulmonares tenían una densidad sólida en un 64.3% de los casos. También presentaban calcificaciones en un 56.6% de los casos. Y el tamaño era aproximado entre 5 y 10 milímetros. Es importante reconocer que la mayoría de los nódulos que se encontraron en estas tomografías se encontraron en el lóbulo inferior del lado derecho. Ahora,
Vamos nosotros a entrar un poco en lo que es en materia y vamos a describir las características morfológicas como tal del nódulo. Existen tres tipos de nódulo: un nódulo con cavitación, un nódulo que presenta el signo del aire creciente y un nódulo que presenta este patrón en vidrio esmerilado, o también como se le conoce, un nódulo pulmonar de tipo hemorrágico. Lo primero que vamos a ver lo que es un nódulo cavitado. Cuando nosotros mencionamos un nódulo cavitado, hacemos referencia a que es una lesión de tipo esférica, menor a 3 centímetros, que tiene una forma como ovoidea y que en su interior existe una hipodensidad. Estos nódulos tienen diversas causas, entre ellas tenemos lo que son los tumores, que estos de aquí, como ejemplo, tenemos el carcinoma escamoso, que es el más frecuente, seguido de los adenocarcinomas. Vamos a tener que existen causas autoinmunes, como lo que es la granulomatosis con poliangitis o lo que es la enfermedad de Wegener. Vamos a ver que también puede desarrollarse por infecciones bacterianas, ya sea por la proliferación de Staphylococcus, lo que son gram negativos, o lo que es un neumatocelia. También puede darse por micobacterias, sobre todo lo que es la tuberculosis, que esto de aquí es muy frecuente en nuestro medio. Por el desarrollo de hongos, un ejemplo de esto de aquí tenemos la aspergillosis, por el desarrollo de parásitos como lo que es la paragonomiasis de tipo vascular producido por un émbolo pulmonar con un infarto, y de causa broncopulmonar, que puede desarrollarse ya sea por una bronquiectasia quística o por la formación de bullas que pueden estarse infectadas. Si bien nosotros tenemos aquí esta imagen, que es una tomografía axial de tórax que nos permite evaluar lo que es el parénquima pulmonar, y nos vamos a centrar en el lóbulo pulmonar del lado derecho, en la porción media, en el cual nosotros vemos aquí una lesión que tiene una forma ovoidea, que en su periferia es hiperdensa, pero en su porción central nosotros vemos lo que es una densidad y una hipodensidad, en el cual nosotros vemos aquí lo que es un nódulo cavitario. En la porción interna nosotros vamos a ver que tiene esta hipodensidad porque dentro del nódulo existe como tal lo que es aire. ¿Ya? Aquí encontramos otro ejemplo de lo que es un nódulo cavitado. Para esto vamos a ver que tenemos un estudio que es un adenocarcinoma de pulmón, que se encuentra en un corte axial y también en lo que es un corte sagital. Esta imagen del lado derecho es una tomografía en un corte axial de tórax que nos permite evaluar como tal lo que es el parénquima pulmonar. A nivel de lo que es el lóbulo pulmonar del lado derecho, nosotros vemos un nódulo que tiene una forma ovoidea con márgenes bien definidos, que se encuentra hiperdenso en su periferia en relación al parénquima pulmonar e hipodenso en su porción céntrica en relación a la periferia de este nódulo. Y a su vez, en un corte sagital, nosotros podemos ver igual lo que es la hiperdensidad y la consistencia interna que tiene este nódulo en su parte interna, que puede ser dada por la presencia de aire. Hablamos de lo que es la granulomatosis de Wegener, que es otro ejemplo de un nódulo cavitario. Si bien nosotros aquí tenemos lo que es una tomografía en un corte axial de tórax que nos permite ver lo que son los campos pulmonares, y en el lóbulo pulmonar del lado derecho nosotros vemos múltiples lesiones. Entre ellas vemos un nódulo solitario que es hiperdenso, que tiene una forma difusa, y también vemos lo que es aquí una lesión que también va a estar hiperdensa, que este de aquí es característico de una bulla como tal de paredes finas. Y en el lóbulo pulmonar derecho inferior encontramos lo que es un nódulo cavitario, que en su periferia se encuentra hiperdenso y en su interior nosotros encontramos lo que es la hipodensidad. La granulomatosis de Wegener, esta de aquí es una enfermedad en la cual está caracterizado por la formación de las bullas y además de eso, de la presencia de un nódulo cavitario. Como podemos ver, este nódulo cavitario se encuentra en el lóbulo inferior del pulmón derecho, mientras que en la bulla y este nódulo solitario se encuentra más superior del lóbulo pulmonar derecho. Ahora hablamos acerca de lo que son los nódulos con signo de aire creciente.
Cuando decimos un nódulo con signo de aire creciente, hace referencia de que a nivel de una lesión, sea un nódulo o sea una masa, va a existir un sitio que va a estar necrótico y este sitio que va a estar necrótico va a ser ocupado por aire. Y va a generar este signo de aire creciente que alrededor de lo que sería la lesión va a tener como una especie de hipodensidad en forma de semiluna. Las causas de los nódulos de aire crecientes son de tipo infecciosa, como lo que es la aspergiliosis angioinvasiva, por la formación de un aspergilioma, por un tuberculoma. También puede darse por una neoplasia cavitada, como lo que es un carcinoma o un sarcoma primario secundario, un adenoma bronquial, un hematoma crístico. También puede darse por una causa traumática, como lo que es la formación de un hematoma pulmonar y también puede desarrollarse por un tromboembolismo. En la imagen del lado izquierdo, nosotros vemos lo que es una tomografía en un corte axial de tórax que nos permite ver lo que es el campo pulmonar y en el lóbulo superior de este pulmón nosotros podemos evidenciar un nódulo con el signo del aire creciente que les mencionaba que primero, este de aquí es un nódulo que tiene una forma circular que en su periferia se encuentra hiperdensa, en su porción central también se encuentra hiperdensa, pero rodeando esto vemos esta zona que se encuentra lleno de aire y que tiene una forma de semiluna, que esta de aquí va a ser característica de un nódulo con un signo de aire creciente. Siguiendo, vamos a encontrar un ejemplo de este nódulo con el signo de aire creciente con lo que es la formación de un aspergilioma. Listo. Cuando nosotros hablamos de un aspergilioma como tal, hablamos que es el desarrollo de hongos dentro de una cavidad que previamente ya ha sido lesionada. Esto hace referencia a un claro ejemplo en los pacientes que han tenido tuberculosis y que ya ha generado la tuberculosis una lesión a nivel pulmonar y que lo que es el aspergillus se desarrolló y proliferó generándose lo que es un aspergilioma. Es importante reconocer que el aspergilioma no va a invadir zonas sanas del pulmón. Ahora bien, tenemos aquí lo que es una tomografía de tórax que se encuentra en un corte sagital y también en un corte coronal. En el corte sagital podemos evidenciar lo que es una lesión sólida que se encuentra en el lóbulo pulmonar del lado derecho, que tiene una forma ovoidea, que tiene unos bordes como espiculados, que hace referencia a que van a salirse como tal de nódulo, y vamos a ver que se encuentra en su mayoría hiperdenso, pero rodeando esta hiperdensidad encontramos este signo en forma de una semiluna que se encuentra hipodenso, que es característico de un nódulo con el signo de aire creciente. En la imagen del lado izquierdo nosotros podemos ver que este aspergilioma se encuentra en el lóbulo superior de lo que sería el pulmón del lado derecho. Vamos a hablar ahora de lo que son los nódulos pulmonares de tipo hemorrágicos o con el patrón de vidrio esmerilado. Cuando nos referimos al patrón de vidrio esmerilado, nos referimos a que estos nódulos forman lo que es una opacidad pulmonar parcial, que no borra los bronquios ni tampoco lo que son los vasos, sino más bien estos nódulos van a permitir que se vean estas porciones. Las causas pueden darse de tipo infeccioso, ya sea por una tuberculosis o lo que es una mucormicosis, puede ser de causa tumoral, como es la formación de un carcinoma renal que pudo haber metastizado a nivel del pulmón, o lo que es el desarrollo de un linfoma. También vamos a ver el desarrollo de la vasculitis con la formación de una granulomatosis de Wegener, o puede ser de causa traumática, ya sea por una punción que se realizó a nivel del pulmón para tomar lo que sería una muestra para la biopsia. En la imagen del lado izquierdo nosotros encontramos lo que es una tomografía en un corte axial de tórax que nos permite ver múltiples nódulos que se encuentran de manera difusa tanto en el pulmón del lado derecho como en el pulmón del lado izquierdo. Y estos nódulos tienen una característica muy importante, que en su parte central es hiperdenso y en su parte más periférica, este de aquí es hipodenso.
Esta porción hipodensa genera lo que es el halo y este signo va a ser como tal lo que es el patrón en vidrio esmerilado. Entonces aquí encontramos un nódulo que tiene esta forma, de la misma manera encontramos acá en el lóbulo pulmonar del lado izquierdo. Vamos a ver que los nódulos pulmonares de tipo hemorrágico como tal también pueden tener otro tipo como tal de patrón que va a ser que se encuentra el signo del halo invertido. ¿Qué es lo que nos muestra en esta imagen de aquí? Que es una tomografía en un corte axial de pulmones, de lo que es de tórax, que nos permite ver que a nivel del lóbulo pulmonar derecho existe una lesión que es de tipo circular, siendo hipodensa la porción central y la porción del halo como tal se encuentra más hiperdensa. Vamos a evaluar ahora lo que son las técnicas radiológicas que son útiles para el diagnóstico de los nódulos pulmonares. En primera instancia tenemos la radiografía, junto con la tomografía, la resonancia magnética y también vamos a ver el uso de la tomografía por emisión de fotones. En lo que es la radiografía, vamos a ver que esta es la técnica utilizada en primera instancia para la evaluación de cualquier patología pulmonar. Sin embargo, para la evaluación de nódulos pulmonares no es tan sensible ni tan específica, ya que esta de aquí puede generar sesgos de error en un 25 a 90%, diciendo que ciertas lesiones pueden tener un carácter de tipo maligno. En esta imagen que encontramos aquí, vamos a ver que es una radiografía en una vista posterior anterior de tórax y que en el borde del lóbulo del lado izquierdo, del lóbulo inferior del lado izquierdo, encontramos aquí lo que es una lesión de tipo que tiene una forma esférica que se encuentra radiopaca. Es importante ver el uso de la radiografía, ya que la radiografía como tal no nos permite la evaluación de nódulos pulmonares debido a su tamaño, que debe ser menor a 3 centímetros, pero sí nos permite determinar lo que es la ocupación por una masa, que debemos recordar que estas de aquí son mayores a 3 centímetros y que esas de ahí sí se puede evaluar mediante lo que sería la radiografía. Luego tenemos nuestra técnica estándar, que es la tomografía. Esta de aquí es la técnica estándar, ya que mediante lo que serían los cortes tomográficos nos permite evaluar lo que son los nódulos pulmonares. Además, nos permite ver la relación del nódulo pulmonar junto con lo que sería el parénquima y también lo que sería el mediastino. Y nos permite ver las características de los nódulos, ya sean estas características benignas o características malignas, que van a ser útiles para el diagnóstico temprano. Aquí nosotros vamos a ver lo que es una tomografía en corte axial que nos permite evaluar lo que es el parénquima pulmonar y en el lóbulo pulmonar del lado derecho en su borde inferior vamos a encontrar lo que es un nódulo de tipo solitario que se encuentra con una hiperdensidad que nos dice que este de aquí mide entre 20 a 15 milímetros. En las imágenes de la parte inferior encontramos lo que es una tomografía en un corte axial de tórax que nos permite evaluar lo que son los campos pulmonares y vamos a ver aquí su utilidad sobre todo en los múltiples cortes que puede desarrollar la tomografía computarizada, ya que en la zona de aquí que vamos a ver un nódulo que es muy pequeño, que mide alrededor de 7 milímetros, que si nosotros vemos en esta imagen de acá, es un nódulo que tiene como una forma triangular y que se encuentra a nivel de lo que es la cisura pulmonar, que nos permite verla como tal mediante el uso de la tomografía, ya que si nosotros hubiésemos realizado este estudio mediante una radiografía, no se hubiese dado un diagnóstico temprano de este nódulo pulmonar. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es la resonancia magnética. Esta técnica se hace uso cuando una persona no puede utilizar lo que es contraste yodado, ya sea porque es un paciente con insuficiencia renal o incluso pueden haber personas que pueden llegar a tener alergia a lo que es el yodo. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar lo que es la resonancia magnética. Siguiendo, vamos a hablar acerca de lo que es la tomografía por emisión de protones.
Esta técnica como tal se hace de manera híbrida, es decir, mediante lo que sería una tomografía simple junto con la tomografía por emisión de protones. Esta de aquí va a evaluar mediante lo que es la tomografía simple la forma, el tamaño, las características morfológicas del nódulo, mientras que la tomografía por emisión de protones va a emitir lo que sería una luz que nos va a permitir ver el metabolismo celular del nódulo pulmonar y mediante esto va a permitir determinar si es que el nódulo es benigno o si es que el nódulo es maligno. Tiene una alta sensibilidad del 96.8% y una especificidad del 77.8% para determinar que un nódulo pueda ser maligno. Además, tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 88% para ver si es que una lesión tiene un carácter maligno. En esta imagen de aquí vamos a ver lo que es una tomografía por emisión de fotones en un corte axial que nos permite evaluar como tal a nivel del lóbulo pulmonar del lado derecho lo que serían dos nódulos que han captado lo que es esta luz. Y esta de aquí nos permite ver como tal la actividad metabólica del nódulo, que si es que hubiese metástasis, nosotros pudiésemos ver esta misma luz distribuido en diferentes partes del campo pulmonar y podríamos evaluar la actividad metabólica de cada una de esas metástasis. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver un nódulo que ya se encuentra con esta luz que se encuentra a nivel del lóbulo pulmonar del lado derecho. También vamos a ver que existen otras técnicas radiológicas que nos permiten diagnosticar un nódulo pulmonar. Entre ellas tenemos lo que es la radiografía digital, que este de aquí es un estudio inicial y que nos permite dar seguimiento a lo que es un nódulo pulmonar. Y la ventaja es que esta de aquí tiene menor radiación y permite comparar de manera evolutiva. Vamos a ver lo que sería la tomosíntesis, que nos permite la detección de nódulos pulmonares y tiene una mayor sensibilidad que la radiografía convencional y la gran ventaja es que esta de aquí tiene una baja radiación. Otro estudio es el estudio de doble energía que nos permite evaluar como tal el patrón de calcificación y diferenciar entre las diferentes densidades que tiene el nódulo, ya sea una densidad de tejidos blandos o lo que son calcificaciones. Como otro estudio tenemos la sustracción temporal que nos permite detectar cambios a nivel del parénquima y nos facilita como tal la comparación con estudios previos y nos permite como tal agilizar lo que sería la lectura. Tenemos lo que es la radiografía, que esta de aquí es un apoyo adicional para la detección de nódulos pulmonares y mejora la detección hasta un 21%. Vamos a ver lo que es la asistencia computarizada, que también es útil para un análisis detallado de un nódulo pulmonar, ya que esta de aquí incrementa la precisión diagnóstica y reduce el tiempo de evaluación. Y por último, vamos a ver lo que es la volumetría por TC, que nos permite ver como tal el crecimiento de un nódulo y nos permite ver, detectar lo que es la duplicación volumétrica en cambios mínimos, ya sea dado por el tamaño. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la caracterización radiológica. Vamos a ver lo que son densidades, el tiempo de duplicación, los márgenes y lo que es el tamaño. Esto de aquí es muy importante ya que la característica de un nódulo pulmonar nos va a permitir determinar si es que un nódulo es benigno o si es que un nódulo es maligno. En primera instancia tenemos lo que son las densidades. Existen tres tipos de densidad. Existe la densidad calcio, la densidad grasa y lo que es la densidad en vidrio esmerilado. La densidad calcio, estas de aquí son calcificaciones que se desarrollan a nivel de lo que es el nódulo pulmonar y tienen distintos patrones. En el primero tenemos lo que es un patrón en tipo palomitas de maíz o lo que es popcorn, que es una calcificación que tiene una forma variada en forma de una palomita de maíz que se encuentra de manera céntrica. Encontramos otro patrón que es una calcificación central dentro del nódulo pulmonar. Tenemos una calcificación de tipo laminar que se encuentra una calcificación en la periferia del nódulo pulmonar y que esta de aquí va a tener una forma como en láminas de cebolla y también vamos a tener lo que es un patrón de tipo difuso en el cual vamos a encontrar de manera hiperdensa todo lo que sería la densidad del nódulo. Todos estos patrones van a tener una característica de ser benignos y
tenemos otros patrones de calcificación que van a ser los puntiformes y lo que son los excéntricos. Los puntiformes, estos de aquí son múltiples calcificaciones que se dan de manera difusa en toda la parte central del nódulo pulmonar, y el excéntrico es que esta calcificación no se encuentra de manera central ni laminar, sino que se encuentra desarrollado en una porción de lo que sería el nódulo pulmonar. Hablamos ahora de lo que sería la densidad de grasa. La densidad grasa en su mayoría hace referencia a que este nódulo tiene un carácter benigno y sobre todo desarrolla en esta densidad lo que son los amartomas. Tenemos otro patrón que es el patrón en vidrio esmerilado, que este de aquí va a tener un contenido que puede ser de tipo semisólido, no sólido y sólido. Semisólido hace referencia de que va a tener un riesgo de malignidad alrededor de un 63%, no sólido tiene un riesgo de malignidad de un 18%, sólido en un 7%, y vamos a ver que todo nódulo menor de 10 milímetros y con el patrón de vidrio esmerilado tiene un riesgo de ser un nódulo maligno alrededor de un 90%. Vamos a ver aquí ejemplos de lo que es la densidad calcio, que como ya les mencioné, tenemos que van a ser un patrón de tipo difuso, que va a ser una hiperdensidad que se desarrolla en todo lo que sería el nódulo, que en este caso tenemos como ejemplo lo que es un foco de Gauss, que es un nódulo calcificado luego de haber tenido una persona tuberculosis, y que en esta etapa este nódulo de aquí no va a tener un carácter infeccioso, sino que ya quedó ahí como un vestigio de que se desarrolló en algún momento lo que es la tuberculosis. En la siguiente imagen tenemos una tomografía axial de tórax, en el cual podemos ver que en el lóbulo pulmonar del lado derecho tenemos lo que es una lesión que tiene una forma esférica con bordes lisos, que corresponde a un amartoma pulmonar que tiene un diámetro de 2 centímetros y que en su interior se encontró lo que es un patrón de calcificación, que tiene una densidad hiperdensa. Tenemos aquí lo que es el patrón laminar. El patrón laminar, este de aquí es el desarrollo de varias láminas de calcio que se van formando y que van a generar esta forma de láminas en cebolla, como lo que podremos ver en esta reconstrucción, que nos permite ver que el pulmón del lado derecho, en el lóbulo superior, tenemos esta lesión que en esta gráfica de aquí nos permite ver el patrón laminar. Es decir, son como pequeñas láminas en forma de lo que es una cebolla. Siguiendo, vamos a ver que la densidad calcio tiene un patrón en forma de palomita de maíz y lo que es un patrón de tipo puntiforme. En la imagen de la derecha nosotros vamos a ver lo que es el patrón en palomita de maíz, en el cual nos permite determinar un nódulo que en su porción central tiene una hiperdensidad y que la forma de esta hiperdensidad va a ser en forma de palomita de maíz, como lo que se encuentra en el lóbulo pulmonar derecho de la porción inferior de este pulmón, y que se evidenció que este nódulo como tal es un amartoma. Ahora tenemos otro patrón que es el patrón puntiforme. Tenemos aquí lo que es una tomografía axial de tórax que nos permite evaluar lo que son los campos pulmonares, y que en esta tomografía nosotros podemos ver múltiples nódulos que en su interior tienen un patrón de densidad puntiforme. Hay que recordar que este patrón de tipo puntiforme tiene una gran prevalencia para que estos nódulos sean de tipo malignos. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es la densidad grasa, que de aquí hace referencia a que dentro de un nódulo va a tener lo que es un contenido graso. Lo que son las densidades que tienen grasa dentro de los nódulos normalmente se reconocen como nódulos de tipo benigno, que se desarrollan sobre todo en lo que son los amartomas. Para diagnosticar lo que son este tipo de nódulos se hace mediante lo que sería la tomografía, ya que nos va a permitir ver la atenuación que tiene este nódulo. Un ejemplo claro de eso es esta tomografía que se encuentra en un corte axial,
de tórax que nos permite ver que en la porción superior del lóbulo pulmonar del lado izquierdo tenemos un nódulo que tiene una forma esférica con una hiperdensidad y que en su interior tiene una atenuación de 23 unidades Hounsfield, que esta de aquí da para que sea una densidad grasa. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el patrón o los nódulos en vidrio esmerilado. El patrón en vidrio esmerilado es una posibilidad pulmonar parcial que no borra bronquios ni tampoco borra lo que son vácidos. Estos de aquí puede tener un contenido que puede ser sólido, puede tener un contenido mixto o lo que es un contenido semisólido. Un contenido sólido va a ser un nódulo que va a tener una hiperdensidad y que puede tener un contenido ya sea como calcio, un contenido no sólido va a ser un nódulo que, como podemos ver aquí, va a tener una hipodensidad, no tiene una hiperdensidad como tal y su contenido pues es no sólido, puede ser líquido. Y vamos a ver un parcialmente sólido en el cual en esta imagen nosotros podemos evidenciar lo que es un nódulo que tiene un nódulo tanto con contenido sólido como lo que es un contenido líquido. Lo que es los nódulos en vidrio esmerilado son importantes reconocer, ya que estos de aquí tienen un alto riesgo para malignidad, ya que los nódulos de tipo mixto pueden desarrollar malignidad en un 63%, los no sólidos en un 18% y los sólidos en un 7%. Y también aumenta este porcentaje o este riesgo para que un nódulo pueda llegar a ser maligno si es que este de aquí es menor a 10 milímetros, llegando a tener un porcentaje del 90% para generar riesgos de malignidad. Aquí encontramos lo que es un ejemplo de un adenocarcinoma de pulmón que presenta lo que es un nódulo en vidrio esmerilado. Si bien tenemos aquí lo que es una tomografía de tórax que se encuentra en un corte axial y que nos permite ver que en el lóbulo pulmonar del lado izquierdo encontramos aquí lo que es una lesión que tiene una forma esférica con bordes que se encuentran irregulares y que en su porción interna tenemos un contenido sólido como un contenido no sólido, siendo este de aquí un nódulo mixto. Ahora hablamos de lo que es el tiempo de duplicación. Cuando nos referimos al tiempo de duplicación es el tiempo en que un nódulo puede desarrollar a la proliferación como de otros nódulos. El tiempo de duplicación de una lesión maligna puede variar entre 30 y 400 días. La estabilidad mayor a 2 años con una duplicación mayor a 730 días en un nódulo sólido sugiere lo que es benignidad. Aunque bien se sabe que aunque el crecimiento de un nódulo sea mayor, va a aumentar lo que es el riesgo de malignidad, pero no siempre cumple esta regla, ya que nódulos muy pequeños también pueden llegar a ser malignos. El contenido de los nódulos, en tanto el tiempo de duplicación que genere un riesgo de malignidad, va a depender de que si es un sólido con un riesgo de que tenga un tiempo de duplicación de 189 días para generar malignidad, un semisólido con un tiempo de duplicación de 450 días para generar malignidad y un contenido no sólido con un tiempo de duplicación de 813 días con un riesgo para generar lo que es la malignidad. Vamos a evaluar ahora lo que son los márgenes como tal de los nódulos. Primero, tenemos que todo un nódulo que tiene una forma de manera irregular tiene un riesgo de que este de aquí sea maligno alrededor del 90%. Cuando hablamos de los bordes de un nódulo que son espiculados, pues probablemente estamos hablando de un cáncer o una lesión maligna. Y cuando los nódulos son de tipo liso, si bien estos de aquí tienen una mayor probabilidad de que sean nódulos benignos, pero no se puede descartar que sean malignos, teniendo una prevalencia en un 21%. Aquí encontramos algunos ejemplos de los distintos márgenes a nivel de los nódulos, como tenemos aquí lo que es un nódulo de bordes lisos que se encuentra en la porción de aquí también, y este de aquí
Si bien tiene un gran porcentaje del 80% que representa benignidad, pero también tiene un 20% de que este nódulo podría llegar a ser maligno. Y sobre todo vamos a ver que los nódulos que tienen estos bordes lisos normalmente se presentan en metástasis. Ahora, vamos a ver lo que son nódulos con bordes espiculados que tienen una probabilidad de ser una lesión maligna alrededor de un 90%. Y como tal, nosotros vemos que la característica de los bordes son como pequeñas espículas que salen de la porción central de lo que sería el nódulo. En este caso, nosotros podemos evidenciar aquí las pequeñas espículas que salen del nódulo. Hablamos de nódulos con bordes lobulados, que estas de aquí tienen una probabilidad de malignidad alrededor del 60%. Y en esta radiografía, en una vista posterior del lóbulo pulmonar, en el lóbulo pulmonar derecho, en la porción inferior vamos a encontrar esta lesión que tiene unos bordes lobulados, que puede ser característico de alguna malignidad en alrededor de un 60%. Y por último tenemos la corona radiata, que son estos bordes que son totalmente irregulares y que tienen una probabilidad de malignidad alrededor del 95%. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que sería el tamaño. Vamos a ver que nódulos mayores a 2 centímetros tiene lo que normalmente pueden ser benignos, pero dentro de estos nódulos benignos mayores a 2 centímetros existe un 40% de que lleguen a ser malignos. Todo nódulo menor a 1 centímetro tiene alrededor del 15% de que se puedan ser nódulos malignos. Y todo nódulo menor a 8 milímetros es importante que se realice el diagnóstico mediante la tomografía computarizada, ya que este de aquí nos va a facilitar lo que sería la valoración. Aquí tenemos varios ejemplos de nódulos. Entre ellos tenemos lo que son los nódulos miliares, que estos de aquí son nódulos menores a 1 milímetro, que se encuentran representados en esta radiografía que es en una vista posterior anterior de tórax y que podemos ver múltiples nódulos que se encuentran distribuidos de manera difusa en los dos parénquimas pulmonares y que estos nódulos miden menos de 2 milímetros. En la imagen de acá es una tomografía de tórax en un corte axial que nos permite ver lo que son los campos pulmonares. Podemos ver también lo que es un patrón miliar, pero que estos nódulos tienen un tamaño menor a 6 milímetros. Y vemos que estos nódulos se encuentran distribuidos de manera general a nivel del lóbulo pulmonar del lado derecho, así como el lóbulo pulmonar del lado izquierdo. Podemos evidenciarlos aquí, toda esta porción de aquí, donde se encuentran distribuidos los distintos nódulos pulmonares. Ya. Vamos a ver también un nódulo pulmonar de 6 a 30 milímetros, como en este estudio de aquí, que es una tomografía en un corte axial, en el cual nos permite ver en el lóbulo inferior del lado izquierdo múltiples nódulos que miden alrededor de 6 a 30 milímetros. Y vamos a la otra porción, que no son lo que son nódulos, sino más bien se desarrollan ya lo que son masas, que hay que reconocer que estas de aquí tienen que ser mayor a 3 centímetros o mayor a 30 milímetros. Y como un estudio que nos permite evaluar esto puede ser tanto la radiografía como la tomografía. En este caso tenemos el mismo estudio en diferentes cortes. Este de aquí es una tomografía en un corte coronal y esta en un corte axial, en el cual se pudo evidenciar una masa que tiene una forma esférica con bordes irregulares que se encuentran a nivel de la porción media del lóbulo pulmonar del lado derecho. Y encontramos aquí también. También aquí podemos ver una pequeña cantidad de lo que es de líquido pleural dentro de lo que es el pulmón del lado derecho. Bueno, aquí tenemos como un cuadro que nos permite diferenciar entre lo que es un nódulo benigno y un nódulo maligno, y también algunos criterios que se encuentran indeterminados y que no nos permite diferenciar entre un nódulo maligno o benigno. Tenemos criterios de benignidad, en el cual nos dice que todo tipo de calcificaciones benignas que tengan un patrón difuso y central y laminar pueden llegar a ser benignos. También tenemos que lo que es la densidad de grasa que se presenta en los hematomas
también puede llegar a ser benigno. Y también vamos a ver que las calcificaciones de tipo condroide, con una forma de tipo redonda y con bordes lisos, son criterios que van a ser para que este nódulo sea de tipo benigno. Los criterios de malignidad nos dice que un nódulo no sólido persistente mayor a 10 milímetros puede llegar a ser esta característica de este nódulo maligno. Un nódulo parcialmente sólido, o lo que es un semisólido, también tiene característica de ser maligno. Un nódulo sólido mayor a 20 milímetros con bordes espiculados, con un broncograma, que sea pseudo cavitado y que tenga una calcificación, es característica para que este nódulo pueda llegar a ser maligno. Y tenemos ciertos criterios que son indeterminados y que no nos permite descifrar si es que hablamos de un nódulo maligno o de un nódulo benigno. Entre ellos encontramos un nódulo no sólido persistente menor a 10 milímetros, un nódulo sólido menor a 20 milímetros, no especulado, sin broncograma, sin pseudocavitaciones, sin calcio benigno y sin grasa. En la imagen inferior nosotros podemos aquí ver claramente cómo se desarrollaría lo que es un nódulo benigno de un nódulo maligno. Como podemos ver, el nódulo benigno sí tiene un crecimiento que va a ser de tipo excéntrico con bordes lisos, pero que tiene la característica de ser benigno, mientras que un nódulo que puede ser de tipo maligno tiene normalmente bordes de tipos irregulares. Este de aquí va a tener una invasión vascular, va a tener una invasión de vasos linfáticos, puede llegar a generar necrosis y por ende generar pseudocavitaciones y formar como tal lo que es un nódulo de tipo maligno. Existen otros tipos de nódulos, los que llamamos nódulos satélites. Este tipo de nódulos sugiere lo que son benignidad, pero este diagnóstico tampoco es definitivo. Con nódulos satélites hacemos referencia a todo un nódulo que tenga mayor de 30 unidades Hounsfield, y un lavado ayuda a diferenciar de que estos de aquí sean malignos. Tienen una captación menor a 25 unidades Hounsfield y con un lavado mayor a 31 unidades Hounsfield, que indicará benignidad. En la imagen del lado derecho encontramos lo que es una tomografía de tórax, que se encuentra en un corte axial, en el cual vamos a ver que a nivel del lóbulo pulmonar del lado derecho encontramos como tal un nódulo que tiene una forma esférica, y alrededor de este nódulo encontramos pequeños nódulos que van a ser los nódulos satélites, que van a estar señalados con estas flechas de color rojo. De la misma manera, este de aquí es del mismo estudio, pero en un corte sagital, en el cual nosotros podemos ver claramente lo que es el nódulo primordial y alrededor lo que son pequeños nódulos que van a ser los nódulos satélites. También va a existir lo que son nódulos pulmonares múltiples. Los nódulos pulmonares múltiples son aquellos nódulos que van a ser dos o más nódulos que se desarrollan en el parénquima pulmonar, y que estos de aquí tienen un tamaño menor a 3 centímetros, y se les excluye totalmente aquí a los nódulos satélites. Las técnicas de lo que es MIP mejoran la detección, especialmente en zonas centrales, y el uso generalizado de la TCMD ha incrementado la detección de estos nódulos. En esta imagen de aquí, que es una radiografía en una vista postero-anterior, nosotros podemos ver múltiples nódulos extensos a nivel del lóbulo pulmonar del lado derecho, como a nivel del lóbulo pulmonar del lado izquierdo. En el lóbulo pulmonar del lado derecho vemos que se encuentra en la porción inferior, vemos lo que serían estas lesiones opacas, que se encuentran de forma esférica, que se encuentran a nivel de lo que sería el lóbulo pulmonar del lado derecho, y también aquí vemos otras lesiones hiperopacas que se encuentran en esta radiografía, que representan los nódulos pulmonares múltiples. Los nódulos pulmonares múltiples tienen distintas causas, entre ellas pueden ser causas de tipo malignas, ya sea como lo que sería una metástasis de mama, de riñón, de colon, de útero, de ovario, incluso de lo que son los testículos; de causas benignas, como lo que es la formación de un amartoma, de un leiomioma metastásico benigno; vascular, debido a malformaciones arteriovenosas, émbolos sépticos y tromboembolismos, dado por colágenopatías, como lo que es la granulomatosis de Wegener;
de causas inflamatorias o infecciosas, como lo que es la sarcoidosis y la neocardiosis, y también puede darse por depósitos dentro de lo que sería del pulmón dado por inhalaciones, como lo que es la silicosis. Como podemos ver aquí en esta imagen, es una tomografía en corte axial que nos permite ver lo que serían los campos pulmonares, en el cual nos menciona que es una mujer de 40 años que se fue a hacer un estudio de su hombro. Sin embargo, pues pudo ver mediante esta tomografía nódulos pulmonares múltiples distribuidos a nivel del parénquima del lóbulo pulmonar del lado derecho, y también vemos nódulos que se encuentran dentro de lo que sería del parénquima pulmonar del lado izquierdo. Ya. Vamos a ver que existen dentro de estos nódulos múltiples, también existen lo que son los nódulos cavitados, que como ya se mencionó, estas de aquí van a ser nódulos que en su periferia van a ser hiperdensos, pero en su zona céntrica van a ser hipodensos, debido a que tienen aquí la acumulación de aire. Las causas pueden ser dadas por neoplasias primarias, por metástasis cavitadas, por vasculitis, por enfermedades granulomatosas como lo que es la sarcoidosis quística, por infecciones multifocales como lo que es la tuberculosis, y también pueden existir otras causas como lo que es la bronquiectasia. En estas imágenes vamos a ver que es una tomografía en corte axial que nos permite evaluar lo que serían los campos pulmonares, y vamos a ver que existen múltiples nódulos cavitados como lo que es en el lóbulo pulmonar del lado derecho. Encontramos aquí lo que es una lesión que en su periferia es hiperdensa y su porción interna tiene lo que es una hipodensidad, y también vemos que en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo también encontramos lo que es un nódulo que se encuentra cavitado. Ya. Ahora hablamos de lo que son las metástasis pulmonares miliares. Las metástasis pulmonares miliares, estas de aquí tienen distintas etiologías o causas. Entre ellas vamos a ver lo que sería el carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma renal, lo que es el osteosarcoma, el coriocarcinoma, el corioepitelioma y lo que sería la formación del melanoma. También tenemos lo que son los nódulos pulmonares múltiples por causas infecciosas. Entre ellos, estas causas pueden ser tuberculosas o por micobacteriosis, puede darse por una endocarditis de causa derecha, y que puede formar lo que son émbolos sépticos con nódulos cavitados en sus zonas basales, y otras causas también pueden ser la nocardiosis, la criptocosis, también lo que es la histoplasmosis y virus que pudieron haber llegado hacia lo que es el parénquima pulmonar. Un claro ejemplo de los nódulos pulmonares múltiples por causas infecciosas es el síndrome de Rendu-Osle-Weber, o también conocido como lo que es el trastorno hereditario telangiectársico, que este de aquí es un trastorno genético que provoca la malformación de los vasos sanguíneos. Este de aquí representa alrededor de 1/3 de los casos, y el 50% de los casos de los nódulos pulmonares múltiples por causas infecciosas están relacionadas con este síndrome. Otras causas podrían ser lo que es la polangitis granulomatosa, los nódulos reumatoides, lo que es la sarcoidosis y lo que es la amiloidosis. En estas imágenes vamos a ver lo que es la caracterización del síndrome de Rendu-Osle-Weber, en el cual encontramos una tomografía en un corte coronal, de lo que nos permite evaluar lo que es el parénquima pulmonar, una tomografía en un corte axial y una tomografía en un corte sagital. En la imagen A vamos a ver múltiples malformaciones que se encuentran desarrollados a nivel de la porción inferior del pulmón del lado derecho. En la imagen B, de la misma manera, nosotros podemos ver estas malformaciones arteriovenosas, y en esta imagen que nos está señalando en el lóbulo pulmonar del lado izquierdo, en su porción inferior, vamos a ver lo que es una vena pulmonar con un llenado precoz de sangre debido a la malformación arteriovenosa. Y en el corte sagital vemos una malformación arteriovenosa bastante grande que se ha desarrollado a nivel del lóbulo inferior del pulmón del lado izquierdo. Ahora bien, vamos a hablar de algunos casos clínicos que nos permitan evidenciar lo que son los distintos nódulos pulmonares.
En el primer caso tenemos que es una mujer de 57 años con diabetes que se descubren múltiples nódulos pulmonares por casualidad en una tomografía. Uno de los nódulos pues ya se encontraba calcificado, lo que indica una infección antigua. Para aclarar, estas imágenes se desarrollaron en distintos tiempos que fueron dándose mediante el paso del tiempo. Lo que sería, inició el primer estudio en el año 2006 y luego el último estudio se hizo en el año 2022, en el cual se puede evidenciar que en estas tomografías que se encuentran en un corte axial se fue evaluando este nódulo que se encontraba en el lóbulo inferior del pulmón derecho, que en un inicio esta de aquí tenía bordes lisos, tenía una hiperdensidad, una forma esférica. En la imagen B podemos ver las mismas características. En la imagen C hasta lo que sería la imagen E, pues ya vamos a ver que ya no está tan presente lo que es este nódulo, sino que más bien este nódulo se fibrosó. Lo que pasó con esta paciente es que en el año 2006 esta de aquí tuvo tuberculosis y desarrolló este nódulo pulmonar, pero que con el paso del tiempo y con el tratamiento antituberculoso pudo superar la enfermedad y estos nódulos que en un inicio tenían una forma esférica terminó formándose lo que es una especie de lámina y que ya se fibrosó. Tenemos un segundo caso que es una mujer de 71 años que tiene una tuberculosis de tipo miliar, que en la tomografía se mostró lo que son ganglios linfáticos que se encontraban aumentados de tamaño tanto en el área iliar como la supracraneal. Y vamos a ver que en esta tomografía encontramos micronódulos pequeños distribuidos en ambos campos pulmonares, que es característico de la tuberculosis miliar. El tercer caso es una mujer de 45 años que se presenta con tos con un diagnóstico de sarcoidosis pulmonar. Vamos a ver que aquí tenemos varios estudios. Primero se hizo lo que es una tomografía y una radiografía que permitieron ver como tal lo que eran las linfoadenopatías ileares que eran bilaterales, como podemos ver en esta tomografía axial y aquí en una radiografía en una vista posterior anterior. Vemos lo que serían las linfoadenopatías de tipo ilear. Ya. Además de eso, se observó múltiples nódulos pulmonares bilaterales, principalmente a nivel de lo que serían los lóbulos superiores, que son estos nódulos de aquí, que si podemos ver tienen como unos bordes totalmente irregulares, como espiculados, que se encontraban sobre todo desarrollados a nivel de lo que sería la porción superior de los pulmones. Podemos ver que tienen una hiperdensidad, pero si nos fijamos bien en los bordes, tienen una porción especulada. Y en definitiva, el momento que se hizo la biopsia, se confirmó de lo que es la sarcoidosis, que es una característica de una lesión pues ya maligna. Como conclusiones de esta charla, nosotros vamos a decir que los nódulos pulmonares son hallazgos muy frecuentes que requieren una evaluación muy cuidadosa, que tanto el diagnóstico mediante imágenes y lo que es la clínica va a permitir determinar el diagnóstico correcto sobre la evaluación de un nódulo, que las características radiológicas como lo que es el tamaño, bordes, densidad, el tiempo de duplicación y orientación nos permite ver como tal si es que este nódulo puede llegar a ser benigno y también lo que es maligno. Hemos visto que la técnica estándar para la evaluación de un nódulo pulmonar es la tomografía computarizada. Y también hemos visto que se debe realizar para el análisis de un nódulo como tal un enfoque de tipo sistémico, uniendo la parte clínica, la parte radiológica, para determinar si es que un nódulo tiene una lesión benigna o una lesión maligna. Y eso sería todo. Muchas gracias.